Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien en casa y evitando el coronavirus. Y lamentablemente tenemos amigos y familiares que han pasando por tiempos difíciles, especialmente con el virus. Y estamos orando por ustedes y si habrá una persona que necesita ayuda, contáctanos si quisiéramos ayudarles. Hoy, esta mañana voy a estar empezando una serie nueva que es Edificaré mi familia. Todo este año he estado predicando sobre edificaré en la vida. Entonces, este mes de junio es Edificaré mi familia, que es un tema muy importante a mi vida, en mi vida y también en su vida, estoy seguro. Pero hoy, el título de este mensaje sería Hoy, no, soy miembro de la familia de Dios. Entonces, gracias a Dios de tener parte en la familia de Dios. Y el contexto sería en Filipenses 3, versículo 11 al 22. Pero comenzamos leyendo el versículo 19 de Filipenses 3, que afirma que nosotros como creyentes somos miembros de la familia de Dios. Acá dicen en Filipenses 3:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces somos miembros de la familia de Dios. No somos extranjeros. Éramos extranjeros, pero ahora son conciudadanos de los santos, el pueblo con promesa y miembros de la familia de Dios. En los primeros 10 versículos de este capítulo de Filipenses 3, Pablo le dice a la iglesia en Éfeso como Cristo Jesús liberó a las personas del pecado y la muerte y darles vida a través de la fe en Él, pero hay más en la historia también. Jesús salvó a personas de todas las razas y orígenes para unirles como su cuerpo de su iglesia. Entonces, gracias a Dios por unirnos en una sola familia y un cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Existía un enorme abismo entre judíos y griegos. Griego significa que persona que no es judío, a los demás. Dios iba a reunir a estos dos grupos distintos al atraer a los creyentes en Cristo de entre los judíos y los gentiles. Versículo 11 acá de Filipenses 3 dice, y también versículo 12, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, recuerdas, Pablo está escribiendo a los creyentes de los filipenses, pienso que es la ciudad de Filipo, ¿no? Pienso que sí. Pero acá dijo que cuando a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces cada persona, los judíos tenía una tradición circuncir como cada bebé de los judíos, no cada bebé, pero cada bebé varón de los judíos. Entonces era como una marca hecho con mano en la carne de estos judíos. Pero versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces Pablo estaba explicando a estos gentiles en Filipe que,
olvidé la ciudad, de los filipenses. Estaba hablando con ellos que, mira, ustedes son griegos, pero en Cristo eres familia. Eres la misma familia y las mismas promesas y con esperanza y con Dios en tu vida. Acá, en este contexto, este pasaje, veamos 5 pasos de cómo me convertí en miembro de la familia de Dios. Entonces, me gusta hablar en la primera persona singular, hablando de mi vida, porque también que sea una bendición a ti en tu vida. Cada persona tiene que tomar la decisión, seguir a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces yo tengo que entender la Biblia como yo puedo entender la Biblia. Y las promesas, si son promesas para mi vida o son promesas de otro pueblo. Pero número 1, el primer paso, como me convertí en miembro de la familia de Dios, es número 1, Jesús hizo el camino por su propia sangre. Versículo 13, acá de Filipenses 3, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Entonces Pablo estaba diciéndoles a estos griegos que estabais lejos, pero ahora estás cerca por la sangre de Jesús. Entonces Jesús hizo el camino por su propia sangre, con su sangre en la cruz. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Entonces Jesús es el camino. Hizo el camino por su propia sangre, pero dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús hizo el camino a través de la cruz, a través de su vida perfecta también. Primera de Juan 1:7, la segunda parte B, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, con su sangre sin manchas, su sangre preciosa, podemos tener parte en la familia de Dios a través de su sacrificio, aceptando a Jesús como nuestro sustituto y en nuestro lugar, hizo ahí en la cruz el pecado de nosotros, tomó mi carga de mi pecado, también sus pecados igual. El segundo paso es Jesús es mi paz que hizo el camino. Entonces no solamente hizo el camino por su propia sangre, pero también Jesús es mi paz que hizo el camino. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Entonces, sin paz no hay, sin Cristo no hay paz, porque Él es nuestra paz. El mundo siempre está diciendo que quisiéramos paz. En los Estados Unidos, en otros países, estoy seguro también en Chile, hay personas que están pensando que personas pueden traer la paz. No, Jesucristo es la paz, es el único que puede traernos la paz que quisiéramos. Acá dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, de esos dos pueblos, los judíos y los griegos, hizo solo un pueblo, solo una familia, derribando la pared o el muro intermedia de separación. Entonces, antes había dos lados, como dos lados, pero intermedia una pared de separación. Un lado los judíos y como ese pacto con Dios y sus promesas, pero otro lado como los gentiles a los demás, como nosotros también, que no son judíos. Pero la pared intermedia de separación también fue representado de una ley judía misma, porque la ley era el medio por el cual los judíos se justificaban ante Dios
y excluían a los gentiles. Pero gracias a Dios que no somos excluidos, somos parte de la misma familia, este mismo cuerpo de Dios. En Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Acá Jesús murió por nosotros aquí este día en la cruz, pero versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces hubo un terremoto grande. También el siguiente versículo habla de personas, los santos del Antiguo Testamento que habían dormido, habían fallecido, resucitaron. Dice, muchos resucitaron ese día durante ese gran terremoto acá, como increíble, ¿no? También nosotros un día vamos a resucitar en Jesucristo para nuestros cuerpos también van a estar con Él para siempre, gracias a Dios. Estos eventos significados simbolizaron lo que la obra de Cristo en la cruz había logrado. Él pasó como 4 cosas, como señales, después la muerte y la resurrección de Cristo. Para nosotros también. El templo tenía 3 partes, hablando de el velo acá que se rasgó en 2, pero el templo tenía 3 partes principales, las cortes y el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar y el lugar santísimo reservado por Dios para sí mismo. Fue un lugar santísimo donde descansó el arca del pacto, el arca de Dios. El sumo sacerdote ingresaba a la habitación solo una vez al año en el día de la expiación. Entonces, una vez cada año en este día de la expiación, mientras hacía un sacrificio para obtener el perdón por los pecados de toda la nación. Entonces, qué privilegio ser judío, pero nosotros también podemos tener parte en la misma familia, un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios en Jesucristo. Lo más probable es que la cortina, ese velo que se rasgó, estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Entonces el velo allí entre esos 2 lugares, probablemente. Simbólicamente, este velo, lo siento, separaba al Dios santo de las personas pecaminosas. Entonces, solo el sumo sacerdote, la Biblia dice que Jesucristo hoy día es nuestro sumo sacerdote y también nosotros tenemos parte en de ser sacerdotes también con Dios, pero Jesucristo es el sumo sacerdote de nosotros. Al romper el velo en 2 de arriba a abajo, Dios mostró que Jesús había abierto el camino para que todas las personas pecaminosas llegaran al Dios santo también. Entonces, gracias a Dios. El énfasis del Nuevo Testamento es que la cortina rota representa nuestro libre acceso a Dios y que las barreras entre Dios y las personas se han roto. También habla de eso en Hebreos capítulo 10. El hecho de que se rompió de arriba a abajo revela una ruptura total en cambio completo en el pacto de Dios por parte de Moisés con el pueblo también. Ahora los cuerpos de los creyentes son el nuevo templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Así, hoy día, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, los creyentes. Entonces, no hay templo hecho de las manos de varones,
solo es un templo de Dios. Entonces soy su templo. Si fueran sus creyentes también, ustedes son el templo de Dios y mora su espíritu dentro de nosotros. Y gracias a Dios por eso. También número 3, el tercer paso, a través de la cruz de Jesús, soy parte de un solo cuerpo, una familia. Versículo 15 de Filipenses 3 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, un solo nueva humanidad, un solo nuevo hombre haciendo la paz. Acá menciona muchas veces en nuestro, ese pensar, como el pasaje, el contexto de hoy, pero haciendo la paz. 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces hay paz de las razas en Jesucristo. Y acá dice, matando en ella las enemistades. Entonces, en Jesucristo somos uno. No hay gringo, latino, negro, no hay moreno, no hay nada. Es solo una humanidad, una raza, es el pueblo de Dios, es su iglesia. Entonces, en Jesucristo somos un solo cuerpo, también una familia. Jesús cumplió la ley porque ensombrecía su venida. Y habló de Jesús y que cumpliría la ley en el Antiguo Testamento, sin decir su nombre, pero tenía otros nombres, pero sin ese nombre de Jesucristo. Lo cumplió haciendo todo lo que dijo hacer con un corazón puro y sin mancha y sin pecado. Pablo también apoya el propósito moral y ético de la ley como válido para guiarnos. En Gálatas 3:24 dice Pablo acá, de manera que la ley, aquí hablando de la ley del Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo, ese nuestro profe, para mostrarnos, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, tenía propósito la ley en el Antiguo Testamento para llevarnos a Cristo, no solamente los judíos, pero también los griegos, los demás, nosotros, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Biblia dice que Abraham y los antiguos testamentos, los santos, fueron justificados por la fe, como nosotros igual, en Jesucristo, en Cristo, llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero en su muerte y resurrección Jesús anuló la ley. Entonces vino para cumplir la ley, pero también anuló la ley, o sea, la hizo ineficaz, ¿ok? Entonces anuló la ley. La ley fue anulada debido a su ineficacia para hacer que las personas estén bien con Dios. Entonces, gracias a Dios que hoy día sabemos que tenemos la ley fue cumplida por Jesucristo con su gran amor y porque obedeció la ley. Y es más que solamente obedecer la ley, pero hacerlo con tu corazón. Porque un varón puede pecar en tu corazón también, obedeciendo, pero sin corazón de obedecer. Pero Cristo vino para cumplir la ley con su gran amor y mostrarnos a nosotros que un varón puede hacerlo. Entonces, hoy día somos sin excusa porque tenemos nuestro cuerpo y tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros. Somos vivos porque Cristo, como su espíritu, vive dentro de nosotros y no debemos
pecar, no tenemos que pecar. Es solo porque estamos eligiendo pecar cuando estamos pecando. Pero ya tenemos la victoria a través de Jesucristo. Solo a través de Jesús podemos ser hechos justos y sin pecado, como Él. Solo a través de Jesucristo. Número 4. Jesús vino a unir a todos en una sola familia. Entonces Jesús vino a buscar a los pecadores como nosotros para rescatarnos y para darnos la vida eterna y la salvación a través de su sacrificio. Versículo 17 dice, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de nosotros los gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, judíos, porque vino para salvar a los judíos primeramente y también los gentiles, pero los judíos le rechazaron y gracias a Dios tenemos el poder también de ser semejante, hechos hijos de Dios también, junto con los judíos que aceptan a Cristo. 18 dice, porque por medio de Él, quien es Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces acá, en esos versículos, tenemos el Espíritu, el Padre, y también hablando de Jesús, la Trinidad acá en estos dos versículos. Pero acá dice, tenemos los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo, por Jesús, el Espíritu al Padre, ¿ok? Entonces tenemos entrada. Gracias a Dios tenemos entrada. Hemos entrado, los que son creyentes. Si he creído, entonces sí, he entrado por un mismo Espíritu al Padre, ¿ok? Isaías 9:6 profetiza de la venida de Cristo como príncipe de paz. Dice, porque un niño nos es nacido. Aquí hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, hijo nos es dado. Entonces Jesús dio su Hijo unigénito a nosotros. Y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces no hay paz sin Jesús, no hay paz sin el nacimiento del Hijo de Dios. Es el príncipe de paz, es nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes pueden encontrar paz en Jesús y formar parte de la familia de Dios. Entonces Jesús hizo el camino. Jesús dio su sangre y también Jesús vino a unir a todos en una sola familia, un solo cuerpo, que es su iglesia. Por último, número 5, ese último paso es ya no soy extranjero, sino miembro de la familia de Dios. Entonces, entiendo un poco de ser extranjero en Chile, ¿sí? De verdad, no tengo ciudadanía, no soy ciudadano de Chile, pero soy residente, gracias a Dios, con residencia definitiva. Pero el versículo 19 de Filipenses 3, acá dice 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Entonces somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento. Este mes edificaré mi familia, ¿sí? Pero acá dice, edificados sobre el fundamento o la base de los apóstoles y profetas. Aquí está hablando de la iglesia primitiva.
La iglesia, pero voy a seguir acá, dice, hablando de Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces, con Jesús, la iglesia puede crecer, porque está ahí en ese principal piedra del ángulo, quien es Jesucristo mismo. Pero va creciendo para ser un templo santo. Dios quiere un templo santo en el Señor, versículo 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Sois en Cristo, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, con los judíos, los santos, antes también, somos un cuerpo en Jesús, su iglesia. También acá dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, gracias a Dios, no soy extranjero, sino miembro de la familia de Dios. Entonces, si tú eres un creyente en Jesús, también eres miembro de su familia. Tiene la herencia misma con los demás que son creyentes, que habían confiado antes, que van a estar confiando en el futuro también. Los gentiles ya no son extranjeros. Entonces, en Cristo no hay extranjero. No hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo, no hay libre. Todos son uno en Jesucristo. Igual. Hay igualdad en Jesucristo. Hay libertad también. Estas palabras describen a personas que viven en un país diferente al suyo sin ninguno de los derechos de ciudadanía en ese país. Entonces, no es el tema con nosotros porque tenemos la misma ciudadanía de un judío que confía en Jesús también. Los gentiles eran extraños o extranjeros en relación con los judíos. Ese como la pared entremedia, lo que dijo la Biblia en versículo 14. En relación con los judíos, así como con cualquier esperanza sin Cristo de una relación con Dios. En capítulo 2, versículo 2 hablo de eso. Esa era su antigua posesión, ¿ok? Éramos extranjeros, éramos como afuera, lejos. Pero ahora somos uno en Jesucristo. No hay solo una humanidad y hay personas en Cristo y personas que no están en Cristo. Hay condenados y las personas que son justificados a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, debido a Cristo, los gentiles se convirtieron en conciudadanos con todos los que han sido llamados a ser el pueblo de Dios. Entonces, somos parte del pueblo de Dios, la familia de Dios. ¡Qué bendición! Judíos y los demás que ponen su fe en Jesucristo como su Salvador se convierten en miembros de la familia de Dios. Voy a leer un versículo más y vamos a terminar. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces acá nuevamente nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, de verdad, no soy estadounidense, no soy chileno, no soy de otro país. Soy miembro de la familia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios. Entonces, una pregunta, ¿eres miembro de la familia de Dios? Si no, ¿le gustaría confiar en Jesús como su Salvador personal hoy? Contáctanos. Quisiéramos escuchar
de ti y también hablar con ti y contestar cualquier pregunta o duda tienes sobre Jesucristo y su evangelio y la salvación personal que puede tener a través de Jesucristo. Si ya eres miembro de la familia de Dios, estás tratando de ayudar a otros a convertirse en miembros de tu familia. Entonces tenemos familiares, tenemos amigos, hay desconocidos, hay extraños allá, también extranjeros, pero debemos hablar con ellos, debemos testificar de ese gran amor, ese gran plan de Dios, que todos pueden ser una humanidad, un cuerpo, una familia en Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias por ser parte de tu familia, de ser hecho hijo de Dios con la misma herencia de cualquier otro creyente, no importa si fuera judío o griego, soy uno en un solo cuerpo de Dios, en Jesucristo. Gracias por mi ciudadanía que está en los cielos. Estoy esperando a poder estar contigo un día para siempre y glorificar tu nombre. Pero también mientras quisiera glorificar tu nombre acá en este mundo también y traer personas a ti y hablar de ellos, de tu gran amor y ese evangelio que tiene el poder salvarles a cada persona. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, oremos. Amén.